Hola y bienvenido al video, espero estés bien. Ponte cómodo porque la historia está por comenzar. A mi papá nunca le ha gustado la Navidad. Bueno, no es que no le guste, es solo que nunca quiere festejar la Navidad con una cena navideña. En toda mi niñez e infancia he pasado la Navidad sin esa tradición de la cena de Nochebuena. Mi mamá siempre ha dicho que eran temas personales de mi padre y que no me entrometiera, y durante mucho tiempo respeté eso. No le he preguntado el por qué desde ese entonces, pero una noche me cansé, la maldición de la naturaleza humana, la curiosidad me abatió y finalmente me dejé llevar. Justo en Nochebuena se me ocurrió preguntarle, papá, ¿por qué no podemos celebrar la Nochebuena con una cena? Impactado por la pregunta, no dice nada. En ese momento pensé que no me diría nada y que dejaría la conversación hasta ahí, pero me sorprendió ver que él estaba de acuerdo en decirme la verdad. Ahora no sé si fue un error el preguntarle, yo creo que no, porque desde ese entonces estamos más unidos que antes. Supongo que en cierta forma valió la pena el preguntarle, aunque me dejaría con la duda existencial de que hay más allá después de la muerte. Luego de tomar asiento enfrente de él me sirvió una taza de café de la típica marca barata y comenzó a hablar. Yo tomé el papel del oyente. Recuerdo exactamente todo lo que sucedió esa noche de Navidad en el 86, en ese entonces solo tenía 14 años, ahora soy un viejo de 48 años, y aún así no logro hallar lo que en verdad sucedió ni el porqué de eso, pero desde ese entonces no me ha gustado la Navidad. Año 1986 era víspera de Navidad, mi madre estaba preparando la mesa para la cena con toda la familia, mis abuelos, mis tías, mis tíos, mis primos pequeños y los de mi edad, todos reunidos en esa mesa disfrutando de la fría noche de Navidad, cálidos en un mismo techo. El olor seductor del banquete navideño me reconfortaba y me emocionaba. Mi hermana pequeña, tu tía Lucy, solo estaba interesada en los regalos que recibiría esa noche. En ese entonces ella solo tenía 4 años, era como cualquier otro niño en Navidad. Aunque había algo que me desalentaba, mi padre no estaría para la cena, llegaría después de que todos los invitados se fueran, pues su trabajo lo solicitó para un viaje de negocios en una ciudad la cual quedaba a 7 horas de viaje, para esa misma noche, pero prometió que llegaría lo más rápido posible y que iba a traer el disfraz de Santa. Me imaginé que mi papá quería impresionar a los niños de la cena o en otro caso solo a tu tía, así siempre ha sido, siempre trataba de dar la mejor impresión. La mesa ya estaba lista, todo en su respectivo lugar. Luego de unos minutos habían llegado los invitados, toda la familia reunida nuevamente como era costumbre en cada año. Mis tíos llegaron junto a mis primos, Theodore, el más pequeño de mis primos con solo 6 años de edad, y los otros, Alex de 15, Juan de 12 y el mayor de todos nosotros, Brian de 17. Mis abuelos llegaron después y como siempre llevaban regalos para mí y para tu tía Lucy. Luego de recibir y guardar esos regalos todos tomamos asiento en la mesa, era lo usual, primero oración y dar gracias. Luego mi madre dio la noticia de que mi padre estaría ausente esa noche, luego eran los chismes e historias de mis tíos y /diagonal o tías, mientras que mis primos y yo estábamos hablando, diciendo todo tipo de chistes e incluso algunas historias de terror. En algún momento nos llamaron la atención debido a que no debíamos contar historias así en la mesa y menos en Navidad. Sin más vacilación, nos sirvieron y luego comenzamos con el festín navideño. Sin mentir, era delicioso. Hace tiempo que no recuerdo el sabor de la comida que hacía tu abuela, era un manjar divino. Como decía mi padre, tu abuelo. Luego de la cena mi mamá guardó un plato a mi papá, y finalmente comenzó la reunión entre adultos mientras que mis primos y yo contábamos historias de terror para distraernos. Por supuesto mi madre nos permitió hacerlo debido a que los adultos estaban en la mesa hablando sobre sus cosas, así que nos dejó contar nuestras historias de miedo. Luego 2 toques a la puerta llamaron la atención de mi madre. Confundida abre la puerta y de la nada se abre paso un Santa Claus siniestro. Al menos esa fue mi opinión al verlo por primera vez adentro de la casa. Al estar adentro lo primero que hizo fue pasearse en los alrededores de la casa, como si tuviera curiosidad del lugar y estuviera observando y analizando cada rincón del entorno. Cuando lo vi lo primero que pensé fue, ese es el disfraz de mi padre, ¿acaso no pudo encontrar algo mejor? En ese momento algo no me parecía normal en ese disfraz de Santa.
Luego de pasearse por la casa fue a la sala y vio el sillón donde mi padre se sentaba los domingos a ver televisión. Y se sentó sin más como si ese fuera su sillón. Allí se quedó durante la velada de Nochebuena, no se movió ni habló durante varias horas, solo se quedaba mirando a la nada sin reaccionar. No fue hasta que a una de mis tías se le ocurrió la brillante idea de tomarse una foto en el regazo de Santa. Al escuchar esa loca idea de parte de mi tía completamente ebria, me negué inmediatamente, al igual que mis primos mayores, que al parecer tampoco se confiaban de ese excéntrico Santa Claus. Los únicos voluntarios en la cena eran Lucy y Peter, quienes se sentaron de forma obligada al regazo de Santa. Peter parecía calmado, tranquilo y despreocupado como un pequeño niño normal, pero tu tía Lucy estaba inquieta e incluso lloraba de pavor y miedo al ver a ese horroroso Santa. Berrinchaba y pataleaba para salir de esa forzosa situación. Finalmente, cuando Lucy se calmó un poco, mi tía rápidamente sacó la foto que hasta el día de hoy me sigue perturbando en mis más oscuros sueños. Mi madre. Agarró a Lucy inmediatamente, y cuando ella se encontraba en los brazos de mi mamá se calmó. De hecho, luego de unos minutos se había quedado completamente dormida. Luego de ese extraño comportamiento de parte de tu tía Lucy, todos nos fuimos sin decir nada más. Me despedí de mis primos, los cuales estaban tan confundidos como yo por esa sensación de que ese no era un Santa normal. Al ver la cara de temor y confusión de mi madre, supe que ella tampoco sabía acerca de ese Santa. Ella sospechaba al igual que yo que ese sujeto no era mi padre. Finalmente todos mis familiares se fueron y mi mamá cerró la puerta delicadamente, como si ella no quisiera hacer un paso en falso que alertara al hombre que estuviera sentado en el sillón favorito de papá. Luego ella se dirigió al teléfono más cercano para llamar a la policía. Justo cuando lo tomó, el sujeto con disfraz de Santa Claus se levantó violentamente del sillón y en la bolsa de lana roja que no me había dado cuenta que traía hasta ahora, sacó un regalo. Un enorme regalo envuelto en papel de color carmesí y un listón verde muy bonito. Lo dejó cerca del árbol de Navidad y se fue hacia la puerta principal. La abrió y salió de la casa para luego desaparecer en el oscuro abismo de la noche fría y melancólica navideña, acompañada de villancicos y cascabeles sonando por el ambiente. Por pura curiosidad me dirigí hacia el regalo, el cual lo comencé a abrir con cuidado y dedicación. Primero desaté el listón de un suave tirón, luego comencé a desenvolver el papel de color carmesí alrededor del regalo. Luego de desenvolverlo me di cuenta que era una caja de un color carmesí eléctrico. Al abrirlo veo lo que había adentro. Me sorprendió ver que era el reloj de mi abuelo que le había heredado a mí padre, y esta mañana antes de irse dijo que me lo daría a mí como regalo de Navidad cuando volviera del trabajo. En ese momento pude notar una sensación cálida de afecto y una corriente dulce que resbalaba por mi rostro. El símbolo del amor de un padre lo tenía adentro de esta caja, junto con un mensaje escrito en una carta que decía: «Feliz Navidad, hijo, lamento no haber aparecido esta noche, mándale un abrazo a tu madre y a tu hermana de mi parte, dulces sueños, con amor, papá». Pero antes de darme cuenta de lo que realmente pasó, mi madre desconsolada me tocó débilmente el hombro y sollozando dijo: «Hijo, hable con la policía por teléfono. Tu padre falleció en un accidente de tránsito esta noche antes de la cena». Al escuchar eso, antes de llorar, me pregunto de solo una cosa en ese momento: ¿entonces ese sujeto en el disfraz de Santa Claus podría haber sido mi papá? Al terminar de contarme lo que había pasado, el motivo del por qué mi papá nunca quiso celebrar la Navidad con una cena en la medianoche, me quedé sin palabras. Era incapaz de decir algo en ese momento. Mi mente era atormentada de preguntas e interrogantes que mi papá no podía contestar aunque quisiera. El mar de dudas fue interrumpida por mi padre, quien se levantó de su asiento y comenzó a buscar una caja que tenía escondida en el ático de la casa. Tras tanto buscar, finalmente pudo encontrarla y empezó a hurgar en ella. Entre recuerdos y objetos olvidados llenos de polvo, agarró una foto en la cual él aseguraba que es la misma en la que se encontraba la tía Lucy sentada en el regazo de ese tal Santa Claus. Al verla no podía creer que era auténtica la foto y el relato de mi padre. Todo lo que decía era cierto. Podía ver a mi tía llorar de terror en el regazo de ese tétrico y horrendo Santa Claus. Lo que era probablemente esa cesante duda existencial surgió nuevamente en mi perturbada mente. Entonces, si es posible que exista algo más allá de la muerte, y esto es prueba de ello. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que subo video los lunes,
miércoles y viernes. Suscríbete para mantenerte actualizado.